Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme a este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan otros soles, tuvo su inicio a mediados de los años 90. Aunque al principio pareció un hecho insólito, hoy sabemos que la existencia de exoplanetas es tremendamente común. Si nuestra galaxia tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, podemos esperar un número parecido de planetas. Veamos el hallazgo de este equipo mexicano. Mi nombre es Rosa Marta Torres López, soy astrofísica y trabajo en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Tonalá. Recientemente comencé a trabajar con un grupo de astrónomos, un astrónomo y dos astrónomas, y empezamos a buscar planetas alrededor de estrellas pequeñas. Recientemente publicamos un artículo sobre un planeta llamado TBLM 513b, que encontramos alrededor de una estrella muy pequeña y muy fría llamada TBLM 513 46546, y este hallazgo lo hicimos utilizando telescopios de radio. Buscamos los planetas porque nos interesa desarrollar teorías, generar conocimiento y saber cómo se desarrolló el sistema solar, cómo se formaron los planetas de nuestro sistema solar y cuál va a ser el futuro de nuestro sistema solar. Esto es un descubrimiento importante para México porque participamos 3 mexicanos. Ser una mente brillante para lograr cosas y hacer lo que te gusta y descubrir planetas, y lo único que se necesita es trabajar duro. Todo es posible, ¿no? Si uno se esfuerza todos los días. Según la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 2 personas en las Américas pueden estar en riesgo de salud por una enfermedad transmitida por vectores o insectos. Enfermedades tales como el dengue, la malaria, el mal de Chagas o la fiebre amarilla, año con año afectan a millones de personas en la región. Pero este 2020, la COVID-19 podría empeorar el panorama. La pandemia de COVID-19 aumenta el riesgo de muerte por enfermedades transmitidas por mosquitos. Así lo consideró el martes la Organización Panamericana de la Salud al advertir que la atención médica al nuevo coronavirus ha limitado la capacidad de respuesta de los servicios de salud a otros padecimientos. La realidad es que los mosquitos y los patógenos que transmiten siguen circulando. Y sin pruebas o tratamiento, los casos graves de enfermedades transmitidas por mosquitos podrían pasar de ser condiciones fácilmente tratables a la muerte. Según la OPS, en algunos países del continente, el dengue, la malaria y muchas enfermedades tropicales tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones pobres y vulnerables. Entre ellas, las comunidades indígenas muy golpeadas por la COVID-19. Según el organismo regional, la pandemia podría hacer retroceder la lucha de décadas para erradicar estas dolencias muy extendidas en la región. En enero y febrero, el continente americano reportó un aumento del 139% de casos de dengue con respecto al mismo periodo de 2019. Pero en marzo, con la irrupción del nuevo coronavirus, los casos reportados disminuyeron de acuerdo con datos de la OPS. En tanto, el continente americano es el más golpeado por la COVID-19, con más de 10.800.000 casos y unas 395.000 muertes. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil y México, pero la OPS señaló que están apareciendo picos preocupantes en Colombia y Argentina. Desde marzo, cuando se declarara la emergencia por la pandemia de COVID-19, muchas partes del mundo han recurrido a la educación televisada para suplir las clases presenciales. Los programas van desde grabaciones de lecciones en el aula hasta caricaturas educativas y desde esfuerzos locales hasta nacionales. Veamos el caso de Honduras.
Honduras ha decidido implementar clases de manera continua mediante varios canales de información como la televisión, internet y radio. A continuación, la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar, nos cuenta un poco de cómo el país ha sobrellevado la educación durante la pandemia de COVID-19. Bueno, como Secretaría de Educación estamos llegando a los estudiantes y en nuestro último monitoreo que fue presentado justamente el día de hoy, el promedio al cual estamos llegando de los niveles de prebásica, básica y media alcanza el 80%, y dentro de los mecanismos que más se está utilizando los estudiantes para poder recibir los contenidos curriculares que han sido priorizados en medio de la crisis, se encuentra justamente el uso del celular a través del WhatsApp. Sin embargo, tanto el sector público como privado han invertido en la creación de plataformas digitales y en la dotación de equipos electrónicos para los estudiantes, y de esta manera poder abarcar la mayor cantidad posible de estudiantes en ambos sectores para poder rescatar el año escolar 2020. Así nos lo explica el gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, Carlos Héctor Savillón. Los centros educativos privados en el país, que son alrededor de 2,000, pudieron continuar atendiendo a sus alumnos y los han seguido atendiendo durante la pandemia, pero con resultados y con prácticas diferentes. Pero las escuelas están saliendo adelante y los lineamientos que se lograron trabajar con la Secretaría de Educación pues están dando resultados. Las escuelas están cumpliendo con esos lineamientos. Yapa TV Educativa, quien desde el inicio del confinamiento no ha parado de transmitir sus clases virtuales mediante las plataformas digitales y televisión. Incluso es tanta la demanda que en los últimos meses se abrió un segundo canal para poder abarcar la mayoría de los grados educativos y campos del conocimiento, desde prebásica hasta educación media. Hemos estado apoyando a la Secretaría de Educación, y es así como el poder ayudar a toda esta población estudiantil ha demandado la creación de un segundo canal educativo a través precisamente en la parte digital, y en poder generar todos estos contenidos que van desde las clases de mayor prioridad de contenidos y también que pueda cubrir desde los ciclos de prebásica, básica y educación media. Desde Honduras reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, Andrea Torres de STVE. La historia de la astronáutica en Argentina se puede remontar hasta los años 1940, donde comenzaron los primeros ensayos de motores de cohetes empleando diferentes combustibles. A partir de ese momento, Argentina ha trazado importantes hitos mundiales en su historia astronáutica, como ser el cuarto país en lograr llevar a un ser vivo al espacio y retornarlo con vida, y ser el tercero en lanzar cohetes desde la Antártida. Veamos el más reciente logro. La campaña de lanzamiento del SAOCOM 1B consiste en terminar de armar el satélite luego del transporte, probarlo, integrarlo al lanzador y luego lanzarlo al espacio. Las diferencias respecto del SAOCOM 1A para el SAOCOM 1B es que vamos a lanzar en un sitio de lanzamiento diferente, que es Cabo Cañaveral, que es un sitio histórico donde se han lanzado las grandes misiones de la carrera satelital mundial. El aprendizaje que hemos obtenido respecto de la campaña de lanzamiento del SAOCOM 1A consiste en optimizar algunos ensayos que tenemos que hacer, con lo cual no es necesario llevar tanta gente para hacer las mismas tareas que hicimos la campaña pasada. Para mí, el hecho de poder viajar en el Antonov es un cierre hermoso para mi participación en tanto el SAOCOM 1A como también en el SAOCOM 1B. Estoy muy emocionado.
Los hogares generan un volumen de residuos y muchos de estos van a parar a los recursos hídricos. Entre ellos cabe destacar los residuos orgánicos, restos de medicamentos, papel y productos químicos utilizados en la limpieza del hogar como detergentes. Científicos en México ponen atención en soluciones que estén apegadas a las dinámicas de la naturaleza para resolver este problema. Desde hace más de una década, investigadores y científicos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, en México, han realizado monitoreos periódicos de la calidad del agua en diversos puntos de ríos y subcuencas adyacentes a la región, lo que les ha permitido determinar la evolución de esta problemática ambiental. Y evaluamos los contaminantes que hay. Sobre todo nos interesan mucho los denominados contaminantes de preocupación emergente, que son todos los productos que usamos en el hogar, incluidos los medicamentos. Los análisis han arrojado un incremento en los niveles de nitrato, cafeína, filtros UV y naproxeno, lo que se traduce en tierras infértiles, reducción en la reproducción de especies acuáticas y la imposibilidad de su uso para el consumo humano. Un poco que las aguas domésticas se están pareciendo cada vez más a aguas industriales, y esto es un problema porque arrojamos muchos productos químicos. Derivado de esto, han implementado el sistema de humedales. Nos hemos enfocado básicamente a las tecnologías basadas en la naturaleza. En este caso, los humedales de tratamiento, que también se denominan humedales artificiales o construidos. ¿Por qué motivo? Porque son idóneos para poblaciones pequeñas. Un humedal consiste en un depósito con un relleno de materiales porosos, piedras, grava, tezontle y demás fauna de la región ubicados de forma escalonada y que fungen como filtros naturales. El resultado, agua que podría ser utilizada en tareas domésticas, pero no apta para el consumo humano. Un humedal no es más que un pantano. Entonces ahí las bacterias que viven degradan los contaminantes, a veces con más eficiencia que las plantas de tratamiento. Mientras los niveles de contaminación incrementan, la solución definitiva al saneamiento de caudales en gran escala parece aún estar muy alejada. Sin embargo, comunidades de la mano de científicos han optado por la gestión sostenible del agua a través de sistemas de depuración natural que podrían ser la alternativa más asequible y accesible para resolver el tema de las aguas residuales. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. Estás viendo el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Para estar siempre informado, únete a nuestras listas de distribución de WhatsApp y Telegram. Las conversaciones con los universitarios más destacados, detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV UAT. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en UAT Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es UAT Informa. El pingüino del Cabo, también conocido como pingüino africano o de anteojos, es la única especie de pingüino que vive en el continente africano. La población de estos disminuyó en un 90% durante el siglo XX, por lo que se tomaron medidas extremas para que esta especie no desaparezca. Se protegieron áreas marinas para que los pescadores no puedan entrar a las zonas y continúen acabando con la vida de estas aves. Pero el comercio y el combustible también tienen un efecto adverso en ellos. La bahía de Algoa, en Sudáfrica, es una ruta migratoria repleta de especies marinas. También es hogar de la mayor colonia de pingüinos del Cabo, una especie en peligro de extinción. Pero su ubicación a medio camino en la ruta marítima entre Europa y Asia ha convertido la zona en la elección ideal para repostar combustible en el mar,
lo que preocupa a los ambientalistas locales. Queremos proteger nuestra biodiversidad y hacer de la bahía de Algoa un destino de ecoturismo. Y no podemos hacerlo con el riesgo de derrames de petróleo y pingüinos en peligro de extinción cubiertos de crudo. Estamos perdiendo nuestro estatus como la mayor colonia reproductora de pingüinos africanos, y eso nos preocupa. El repostaje, que implica cargar combustible de barco a barco, comenzó en la bahía en 2016. Este método permite ganar tiempo y dinero, aunque amenaza el ecosistema marino. Solo 3 compañías operan en la zona, pero ya hubo pequeños derrames en 2017 y 2019. La población de pingüinos ha disminuido más de 60% en los últimos 30 años. Esta ornitóloga cree que nuevos incidentes podrían provocar la desaparición total de la especie. Cualquier derrame de petróleo tendría un gran impacto en esta colonia. Saber que la bahía es hogar de la mitad de los pingüinos africanos del planeta y que el repostaje se haga junto a la colonia más grande del mundo es absurdo. La Autoridad Sudafricana de la Seguridad Marítima, que supervisa el abastecimiento de combustible, enfatiza que se hicieron los controles y estudios ambientales necesarios para garantizar que la práctica sea lo más segura posible. Tenemos que preservar el área protegida, pero debemos aprovechar la ocasión para desarrollar la economía y hay que encontrar un equilibrio. Y es este equilibrio lo que seguimos buscando. Un equilibrio difícil. En esta región, más de 40.000 personas dependen del turismo. Más allá de la tragedia ambiental, si la vida marina desapareciera, los turistas y los ingresos que generan también se verían amenazados. Hay mucha inquietud acerca de cómo operará la sociedad en la era posterior al nuevo coronavirus. Se especula mucho sobre lo que puede deparar el futuro. ¿Dejaremos un asiento vacío entre pasajeros cuando viajemos en avión? ¿Llevaremos mascarillas a todos lados? ¿Todas nuestras reuniones se limitarán a un pequeño número de personas? ¿Se volverán a celebrar grandes eventos comunales? La ciudad china, que fue epicentro de la pandemia, nos da algunas respuestas. Bodas, puestos de comida abarrotados y fiestas de música tecno llenas. La vieja normalidad parece haber regresado a Wuhan, la ciudad china donde se registró el brote inicial del nuevo coronavirus. El aspecto de ciudad fantasma quedó atrás y ahora muchos residentes de esta metrópolis de 11 millones de habitantes salen a las calles incluso sin mascarilla, obligatoria en otras urbes del mundo. Se siente como si nuestra ciudad hubiera tenido una grave enfermedad, pero debido al tiempo, a las políticas nacionales y a los recursos médicos, ha recuperado lentamente su vitalidad y hemos entrado a un estado de vida normal. Pero el retorno a la normalidad aún no es completo y la actividad económica continúa afectada. No es tan bueno como mi ideal. Los negocios han hecho progresos desde el inicio hasta ahora. Al inicio vendía de 200 a 400 yuanes al día. Ahora se pueden vender más de 1.000 yuanes diarios. En enero, China impuso una dura cuarentena de 76 días en Wuhan, que fue levantada en abril. Actualmente la COVID-19 casi desapareció en el país asiático, pero la pandemia sigue avanzando fuerte en América Latina y otras regiones del mundo. Debido a la contingencia por la COVID-19, artistas de todo el mundo están enfrentando una de las peores crisis de la industria del entretenimiento. Desde las grandes productoras de cine hasta artistas plásticos, actores, comediantes y músicos locales han tenido que parar sus actividades debido al cierre de los establecimientos públicos. Ante este panorama, el dilema es adaptarse o extinguirse. Muchas de las cosas a las que estábamos acostumbrados ya no son iguales. El mundo, como lo conocíamos, ya no es. Todo ha sufrido cambios. El Festival de Artes Escénicas FAE es el más importante evento del teatro y la danza contemporánea en Panamá y es reconocido internacionalmente como uno de los principales encuentros artísticos de la región. El FAE hizo ajustes para poder ofrecer lo mejor. Nuestra pretensión primera es intentar realizar el festival este año, a fines de año. El arte y la cultura han dado la cara ampliamente, abiertamente ante el mundo
cultural y ante el mundo normal y corriente, y han sido de alguna manera como esa tabla de salvación que ha tenido la gente para respirar un poco y sentirse un poco más aliviado ante la crisis. El público que desea información nueva o que busca participar de las actividades del festival puede encontrarlos en Twitter, Instagram o Facebook. La idea nuestra es reencontrarnos con nuestro público, reencontrarnos con la gente que ha seguido al FAE durante todos estos años, y con aquel que no, que lo descubra y que sepa también un poco lo que está pasando y lo que va a pasar, y de alguna manera se entusiasme y esté atento a lo próximo. Hay una cantidad de cosas que se ha descubierto que se puede hacer con lo virtual, con lo digital, que podemos seguir utilizando, por supuesto, pero las artes escénicas como tales, el teatro y la danza contemporánea, que es lo que nos compete a nosotros directamente como festival, volverán a su vida normal, que es lo presencial. Reportó desde SER TV para el Noticiero Científico y Cultural, con información de Reina Rodríguez, José María Torrijos Legaspi. Librerías cerradas que no saben cuánto podrán aguantar, distribuidoras sin pedidos, miles de personal autónomo sin trabajo, editoriales obligadas a suspender lanzamientos y presentaciones y a aplazar cualquier novedad. Así se ve la situación de la industria editorial ante la pandemia. En Colombia, la industria busca alternativas para sostener a su comunidad. Después de haber hecho una encuesta al sector editorial, la Cámara Colombiana del Libro emprende esta campaña en respuesta a las necesidades que vive el mercado, con la misión de alivianar el pago de nómina de los empleados de las librerías. Pues fue un proceso muy intenso, pero muy emocionante, porque era sentir que a alguien le importaba lo que estaba pasando en las librerías, como que la Cámara quería hacer este esfuerzo por ayudar a las librerías, que son, yo diría, el eslabón más débil de toda la cadena del libro, y es un eslabón que hay que proteger. La Cámara Colombiana del Libro ha organizado una microfinanciación virtual para atender la emergencia que enfrentan actualmente las librerías. La campaña recolecta fondos que se repartirán equitativamente entre las librerías apoyadas. Y dentro de eso, pues lo que más ha servido pues han sido las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que nos ha permitido seguir promocionando nuestras actividades culturales y también, obviamente, los libros. En las últimas semanas, algunas librerías han optado por ofertar envíos de libros a domicilio, además de la venta de libros electrónicos. Sin embargo, aún no todas las librerías independientes tienen plataformas para hacer comercio virtual. Creo que es importante saber siempre que los contenidos que tú consumes, libros, revistas, que hay gente detrás de eso y que hay gente que vive de esto, que hay personas, que las librerías somos pequeñas empresas que tenemos unos compromisos laborales y detrás de todo eso siempre hay personas. Con la campaña, las librerías no solo buscan un apoyo por parte de la ciudadanía, también son conscientes del papel que juegan como constructores de una mejor sociedad en épocas de crisis. Dentro de la música brasileña se encuentran ocultos diversos matices que la hacen única y distintiva. Sus orígenes vienen de Europa y África, con posteriores influencias de géneros musicales como el jazz y de bailes como el merengue o la salsa. Conozcamos más acerca del estilo denominado sertanejo. En el país de la samba y el bossa nova existe también desde hace 91 años el género sertanejo, una expresión musical de raíces campesinas presente en todas las regiones de Brasil, que comienza a traspasar con fuerza las fronteras, moviendo millones en la economía. Amor Sertanejo, una serie lanzada en abril por la plataforma Netflix, ha puesto en relieve el impacto de este influyente fenómeno musical en la economía y la cultura a través de la voz de los propios artistas. El sertanejo, que puede asimilarse a un country brasileño, data de la colonización portuguesa en el siglo XVI, principalmente en el interior de los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Goiás. La primera canción fue grabada en 1929 por Cornélio Pires. Con la guitarra como su principal instrumento y en su mayoría en duetos, la música sertaneja evolucionó y actualmente, a pesar de que el llamado estilo caipira o de raíz se mantiene, la vertiente conocida como universitaria es mucho más popular.
En Brasil, las ventas de la industria discográfica están encabezadas por el baladista Roberto Carlos con 140 millones de copias. Pero en la lista de los 10 artistas con mayor facturación por su trabajo están 2 del género sertanejo. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.